todavía, pero andamos siempre más de 1000. Sí, pues. Muy bien. Bueno. Hola, ¿qué tal a todos ustedes? Muy buenas noches. Soy Roberto Araujo, quien pregona la crónica chiapaneca. Esta vez, vida y obra de don David Gómez. Tengo el gusto, como siempre, de presentar al cronista Marco Antonio Orozco Suart, que nos hará el favor de presentar a nuestra invitada Marta Elena. Por favor, adelante, Marco. Pues muy buenas noches a todos. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Marta, Elena. Pues continuando con la misma secuencia de los programas en donde estamos hablando sobre la marimba, que por cierto ha sido un éxito, ¿no? Ha tenido mucha audiencia, ha despertado mucho interés entre, no solamente entre nuestros paisanos chiapanecos, sino también pues a nivel nacional e internacional que sintonizan tu canal. Y qué bueno, porque es necesario hablar de nuestra marimba. Es necesario que se conozcan muchos detalles que a veces pues no se conocen o están poco difundidos, ¿no? Entonces, la vez pasada pues hablamos del maestro Corazón de Jesús Borrás, inventor de la marimba de doble tecladura, con el cronista Jorge Cuello Bendaño, cronista Venustiano Carranza. Y hoy vamos a hablar sobre un extraordinario músico tustleco, David Gómez Solana, quien a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pues hizo una gran contribución a la marimba, ¿no? Él conoció, bueno, antes él se fue a estudiar a la Ciudad de México, el Conservatorio Nacional, fue uno de los primeros alumnos del Conservatorio Nacional, y cuando recién se instituye, ¿no? Después de la época de la Reforma, y regresa a Tuxtla. Entonces un músico ya académico, ya con conocimientos profesionales, y pues no encuentra aquí la forma de cómo desarrollarse profesionalmente, pues porque era un pequeño pueblito, ¿no? Estamos hablando de que Tuxtla apenas era capital del estado, ¿no? En 1892. Y entonces este extraordinario músico, pues, no quería tocar piano y no había. Entonces, por ahí le llegó la noticia de que en Venustiano Carranza, un constructor de marimbas, un marimbero, había construido una marimba doble teclador. Y se fue, pues, a visitarlo, ¿no? Y de ahí él trae la idea, trae los planos y desarrolla aquí la primera marimba de doble tecladura en Tuxtla. Y él empieza a construir, puso su carpintería, en fin. Bueno, pero quien nos va a hablar con más detalle de todo esto es ni más ni menos que su propia bisnieta, ¿no? Quien es la que conoce mejor que nadie, pues la vida de su abuelo, ¿no? Y cosas incluso de la familia que se han ido transmitiendo de boca en boca a través de cuentos, narraciones, y ella, que ha sido una investigadora también del tema, fue promotora cultural en el Museo Regional de Chiapas y ahora es promotora cultural independiente, entre otras cosas que ella misma nos va a contar, ¿no? Así que pues le damos la palabra a Marta Elena Cruz Figueroa para que nos hable ampliamente de este gran, extraordinario músico tustleco que fue su bisabuelo, ¿no? Adelante, Marta. Hola, pues buenas noches, Roberto. Gracias por la invitación, Marco Antonio. Buenas noches, apreciable auditorio. Bueno, como ya me presentó Marco, mi nombre es Marta Elena Cruz Figueroa y les voy a hablar sobre la biografía de mi bisabuelo, pero esto va a ser un conversatorio y podemos platicar y ustedes me pueden preguntar, ¿no? Pues David Gómez Solana nació aquí en Tuxtla Gutiérrez un 19 de septiembre de 1867. Él desde muy joven le interesó mucho la música y entonces decide irse a la Ciudad de México, al Conservatorio Nacional de Música, y él se preparó como un músico académico.
¿sí? Él se preparó como pianista, aprendió solfeo y regresa a Tuxtla Gutiérrez siendo pianista. Entonces, como ya decía Marco, él pues tuvo un pequeño problema aquí porque los pianistas no eran contratados, o sea, el instrumento popular era la marimba, ¿no? Me cuenta también José Luis Castro, el cronista de Tuxtla Gutiérrez, que habían nada más 8 pianos en Chiapas en esa época y estaban distribuidos en San Cristóbal y Comitán, y una maestra de piano en Tuxtla. Entonces él, al verse con ese problema de que no podía trabajar, pues toma clases para ser marimbista, ¿sí? Con el maestro Francisco Gutiérrez, y también para construir las marimbas, o sea, para ser marimbista y también para ser marimbero. Entonces él trabaja ahí y considero yo que se le ha de haber hecho pues fácil porque él sabía solfeo. Entonces aprendió a tocar la marimba y según una fuente también se ocupa en la marimba del maestro Acuña, sobre todo pues para tener un trabajo. Él se casa con Emilia Gutiérrez, que era la hija del maestro Francisco Gutiérrez, o sea, su maestro. Se casa con ella, tiene 7 hijos, y entonces pone su domicilio sobre la Cuarta Poniente y Primera Norte, aquí en Tuxtla Gutiérrez. En esa época era el barrio de Guadalupe. Aún hay una parte de la casa de él, porque era muy grande, o sea, estaba sobre la Cuarta Poniente y daba la vuelta sobre la Primera Norte. Todavía hay una parte, porque la demás, bueno, pues fue derribada, ¿no? Entonces él ubica ahí su domicilio y al fondo del patio de su casa pone una carpintería. Entonces él se pone, bueno, que era parte de su trabajo, construir las marimbas, y también tocaba en una marimba del maestro Acuña para trabajar, ¿no? Entonces, como ya había comentado Marco, en 1898, él, bueno, como ustedes saben, las marimbas en el siglo XIX eran nada más de un solo teclado, de una sola tecladura, y también eran de patas cortas y abajo tenían pumpos o tecomates, que ahora se llaman, son cajas resonadoras. Entonces él en 1898 construye la primera marimba cuachi, como así se dice, aquí en Tuxtla Gutiérrez, pero basándose de los patrones de su creador, que era el maestro Corazón de Jesús Borrás. Él vivía en Venustiano Carranza. El maestro de Jesús construyó la primera marimba cuachi en 1897, un año antes, pero en Venustiano Carranza. Entonces el maestro David se entera y se va, se traslada a Venustiano Carranza, platica con él, pues llegan a un acuerdo, le pide permiso y todo. Además, en esa época no habían así contratos por escrito, ¿no? Era cuestión de honorabilidad y de palabra, ¿no? Entonces le da los patrones y él viene aquí a Tuxtla y construye la primera marimba cuachi aquí, pero en 1898. Pero también fue la marimba aún, como tenía los tecomates abajo y los, que eran los pumpos, pues, al tocar la marimba vibraba mucho. Entonces fue el primero que usó la tela en los pumpos para evitar la vibración de la tela de la madera del hormiguillo, ¿sí? Después, por sugerencia del maestro Francisco Borrás, que tengo entendido que él tenía su marimba en Comitán, cambió los pumpos de comates por las cajas resonadoras que ahora vemos, ¿sí? Y que son de diferentes tamaños dependiendo de la tecla, ¿no? Entonces, con eso la marimba quedó muy completa porque ya tenía 2 tecladuras, o sea, así como las tiene el piano, y ya con ella se podía tocar música académica y música popular, porque antes el repertorio era muy limitado, no se podía tocar música académica tan fácilmente, ¿no? Entonces, esa fue la gran contribución que él hizo
al ponerle la tela a los pumpos y luego cambiarlo por cajas resonadoras, ¿no? Bueno, pues él sigue su vida y luego quiere hacer su propio cuarteto. Sus hijos estaban muy chiquitos, ¿no? Muy chiquitos. Y quiere hacer su propio cuarteto y se encuentra con otro problema. Y eso él se lo manifiesta a Carlos Cuartero. Carlos Cuartero en esa época era el director de la banda de música del gobierno del estado. Entonces le dice, ¿sabes qué? O sea, yo quiero hacer ¿cómo se dice? Mi cuarteto de marimbistas, pero nadie quiere aprender la música como se debe. Entonces, ¿a qué se refería él de que no querían aprender solfeo? ¿No? Querían aprender la música, o sea, y tocar la marimba, pero de oído, ¿no? Entonces el maestro, como era un músico académico, se le hacía muy difícil eso, sino que para él era muy importante aprender solfeo. Pero aún así, él consiguió y hizo su marimba, ¿no? Y en 1903, él hace el Vals Tuxtla. O sea, el maestro, durante su vida, él trabaja con su marimba, que según me dijo José Luis Castro, a la marimba le puso el nombre de su maestro. Yo supongo que la marimba se llamaba Francisco Gutiérrez, trabajaba con su marimba y hacía entonces las marimbas ya para venderlas, ya de doble tecladura, con las cajas resonadoras, de patas largas y todo, ¿no? Ese era su negocio. En 1903, aparte de que hizo otras composiciones para marimba y piano, hizo el Vals Tuxtla. ¿Sí? El Vals Tuxtla, según consta en la partitura original del Vals Tuxtla, que, bueno, la conozco porque está en el Museo Regional de Chiapas. En la primera hoja dice agosto 1903. Y según las fuentes que yo consulté en el archivo histórico, el Vals Tuxtla fue presentado ese mismo año en la Feria de Guadalupe, que se festejaba en la Plaza de Armas de esa época, ¿sí? Que es digamos que es el Parque Central, pero ahí había un kiosco. Entonces el maestro presenta ese mismo año el Vals Tuxtla, que les voy a leer un pequeño texto. Dice: el profesor Óscar Mota Castillejos, cronista de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en esa época, comentó que el maestro David Gómez Solana hizo la música del Vals Tuxtla en el año de 1903 y fue interpretado por primera vez por el maestro en la marimba que él dirigía, acompañado de sus bajeros, que eran Pancho Sol, Manuel Sol, Jesús Jiménez de la Cruz el Chiquiris y Rosendo Chendo Zambrano, en la antigua feria y fiesta de Guadalupe que se llevaba a cabo en la Plaza de Armas, donde ahora está el Parque Central y la actual iglesia de San Marcos. Y también fue tocado por la banda de música del Estado, en la dirección de Carlos Cuartero. Igual también fue tocada en la Plaza de Armas. Ahora hay un punto muy importante. El maestro hizo el Vals Tuxtla, pero la partitura es para piano, no es para marimba, pero aún así ha sido más tocado en piano que en marimba, ¿no? Y él, de hecho, lo presentó en marimba, ¿no? Él, aparte de haber compuesto el Vals Tuxtla, compuso melodías de distintos compases y tesituras, como polcas, mazurcas, valses, marchas, pasos dobles, otros valses. Hay un vals muy bonito que se llama Emilia, que se lo dedica a su esposa, otro vals que se llama Ayes del Alma, otras melodías que se llama Luchando por la Vida, compuso chotis también. Fue nombrado inspector de música en el Estado, en el gobierno del doctor Rafael Pascasio Gamboa. Aparte, él fue, pues, maestro de capilla, le dicen, ¿no? Tocaba en la iglesia, daba clases en su casa, particulares, y también entrenó a todos sus hijos. Por eso hay una foto ahí en el Museo de la Marimba, donde él está con sus hijos chiquitos.
Yo considero que esa foto es de 1904 por la edad de los hijos, ¿no? Y esa marimba se le puso él Marimba Gómez. Esa marimba tocaba todos los domingos en la Plaza Santo Domingo y tengo entendido que fue la primera marimba que obtuvo subsidio del ayuntamiento, ¿no? Y bueno, pues él fue nombrado, les dije, inspector de música. En el gobierno del señor Esponda le pusieron su nombre a una escuela que, bueno, todavía está esa escuela, está en el barrio del Jujuy, está enfrente de la Fuente del Magueyito, se llama David Gómez Solana, ustedes lo han de conocer. Pero bueno, realmente con la composición que él hizo del Vals Tuxtla, como que eso nos llega más, ¿no? A los tustlecos. Y considero que con esa aportación que él hizo del Vals Tuxtla dio un elemento muy, muy fuerte e importante, ¿no? A la identidad de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Y pues bueno, él el 22 de noviembre de 1944, ¿sí? El ayuntamiento de Tuxtla, que presidía el señor Solís, y el pueblo tuxtleco, le hacen a él un homenaje y le entregan un pergamino que dice: diploma al señor David Gómez, señor, como justo homenaje por su inspirada composición musical Vals Tuxtla, que hace inmortal ante sus coterráneos. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 22 de noviembre de 1944. Él ya contaba en esa época con 77 años. Y ese día que le hacen ese homenaje, él hace la donación de la partitura original del Vals Tuxtla al Museo Arqueológico de Tuxtla Gutiérrez, así se llamaba en esa época, Museo Arqueológico. Ahora se llama Museo Regional de Chiapas. Considero que fue algo muy, muy inteligente que él haya donado la partitura original al museo. También se la estaba donando al pueblo tuxtleco, porque él sabía que en el museo pues la iban a conservar, la iban a exponer, ¿no? Para que el pueblo tuxtleco, quien guste, pueda verla, ¿no? Y bueno, también él fue un hacedor preparó a sus hijos y como ustedes saben, ya en 1918 se presenta oficialmente ya la marimba de los hermanos Gómez, ¿no? Que pues ellos fueron artistas muy, muy famosos, trabajaron mucho tiempo aquí en el Teatro Emilio Rabasa, luego tenían presentaciones en la XCW. Había un teatro en esa época que se llamaba Teatro Principal en la Ciudad de México, que era más o menos como el Bellas Artes de esta época. Tuvieron muchas presentaciones ahí, vivieron en Tampico mucho tiempo, luego en una caravana del músico Miguel Lerdo de Tejada, el músico, los invitó y se fueron a una caravana a los Estados Unidos durante un año haciendo presentaciones, y ellos tocaban, más que nada, era música clásica, ¿no? También, claro, habían, por ejemplo, David Gómez Gutiérrez fue el autor, no el autor, sino que fue el arreglista de sones chiapanecos, que ahora en todas las fiestas escuchamos sones chiapanecos, y de otras melodías, por ejemplo, Mireles en Tonalá, hay otra que se llama el Marillén, que se los hizo a sus amigos. El dueño del Marillén creo que se llamaba Enrique, el apellido no recuerdo, pero se lo hizo a él, y Mireles en Tonalá se lo hizo a un coronel que también era su amigo. No sé si ese señor es su abuelo o bisabuelo de Sofía Mireles. Es abuelo de Sofía Mireles, vino de ¿Sí? Monterrey, de Ajá. Nuevo León, un pueblo de Nuevo León. Uh-huh. Así es. Entonces ellos, pues ellos también fueron preparados por su papá, ¿no? Los hermanos Gómez. De la marimba de los hermanos Gómez, nada más dos eran Gómez Gutiérrez, que era Arturo y David. Los demás, bueno, el otro señor se llamaba Álvaro López, que era un excelente músico, y también Jesús Jiménez el Chicris, que eran excelentes, ¿no? Y esa marimba, bueno, pues tuvo grandes éxitos, pero basados en la
excelente preparación, ¿no?, que les dio don David Gómez Solana. Tengo entendido por parientes que él era una persona muy, muy ordenado hasta en su forma de, o sea, de ser, de vivir, ¿no? Y eso sí, a todos sus hijos y a sus nietos, a todos los preparó en solfeo. Era algo obligatorio todos los días, ¿no? Y claro que también fomentó en ellos una fuente de trabajo, ¿no? Por ejemplo, mi papá era maestro de instrucción primaria, pero también daba clases de música particulares. Y todos los hijos de él, pues, sabían tocar piano, marimba, guitarra, ¿no? Entonces siento que él hizo una gran labor, amaba mucho a Tuxtla Gutiérrez, amaba mucho a su estado, ¿no? Él considero que si no obtenía trabajo, pudo haber dicho, bueno, pues me voy a otro lado donde yo tenga trabajo, ¿no? Pero no, se quedó y aprendió a tocar marimba y a construirlas y aparte a aportar, ¿no?, al perfeccionamiento del instrumento. Así es. Marco. Sí, pues mira, fíjate que estábamos analizando hace unos días que se hizo un coloquio con Raúl Vera y José Luis Castro, que el maestro David Gómez representa también varias cosas, ¿no? Una es de que cuando se da la Federación de Chiapas a México, pues ya Chiapas empieza a mirar más hacia el centro que hacia Guatemala. Antes todo el mundo se iba a estudiar a Guatemala por la cercanía, porque pues había más intercambio comercial, social y cultural y hasta familiar con Guatemala. Pero con David Gómez ya se va dando esa integración más de Chiapas. Él ya no se va a Guatemala, se va a la Ciudad de México a prepararse en el conservatorio. Otro aspecto importante es la reforma. Con la reforma ya la cultura y el arte empieza a salir a la calle, a socializarse, ¿no? Entonces el maestro David Gómez ya se desenvuelve en un ambiente civil, aunque sigue tocando en las capillas porque pues era un escenario muy importante en las misas y todo eso, ¿no? Pero hay un movimiento civil. Y otro aspecto fundamental es la reciente ciudad de Tuxtla como capital del estado, pues empieza a adquirir ya su propio dinamismo en lo que es la cultura, ¿no? Entonces, con el vals Tuxtla, es un vals que le da identidad ya, una propia melodía muy exitosa, muy bonita, ya para Tuxtla Gutiérrez, para la capital, ¿no? Y según nos contaba Raúl Veras, es la época de los grandes valses. Y el vals Tuxtla se ha considerado dentro de los 3 o 5 valses más importantes de Latinoamérica. Es cosas que no sabíamos, pero que es un grandioso, ¿no? Si uno lo escucha, Vals Tuxtla, pues se sorprende ese arreglo tan profesional y tan bonito a la vez, ¿no? Entonces, es toda una época, pues, toda una época del Tuxtla de ayer representada en un extraordinario músico. Entonces, es lo fabuloso, ¿no? Contextualizarlo en el ambiente de la época, ¿no? Imagínate un músico profesional en ese pueblo que no encontraba piano, no encontraba dónde, pues eso tal vez le obligó a irse a nuestro instrumento musical, la marimba, y hacer toda esta gran innovación, ¿no? Entonces, muy, muy importante, ¿verdad, Marta? Claro. Muchas gracias a todos los que nos están realmente viendo, escuchando el programa con mucha atención. Escribe el maestro Alexander Cruz González, un gran músico actual, para mi gusto uno de los mejores marimbistas, dice, él pregunta sobre el arreglo de los sones chiapanecos, si se puede profundizar más porque él está sorprendido del comentario. Sí, bien, los sones chiapanecos, o sea, el autor de los sones chiapanecos, bueno, no sé quién es, pero el maestro David Gómez Gutiérrez, el hijo de David Gómez Solana, hizo el arreglo musical y es de los sones chiapanecos, o sea, que es así como se tocan ahorita los sones.
O sea, el arreglo musical no es autoría de él, todos los sones chiapanecos, sino nada más el arreglo así como se tocan, ¿no? Que tocan los parachicos, tocan bueno, un montón de zapateados, ¿no? El arreglo musical le pertenece a David Gómez Gutiérrez, ¿sí? No sé si respondía a su pregunta. Sí, correcto. Una pregunta de Sofía Mireles Gavito, que está atentísima. Dice, sí. ¿Conocerás la partitura de Mireles en Tonalá? Mireles en Tonalá, así como lo dije, lo hizo David Gómez Gutiérrez, el hijo de David Gómez Solana. La partitura yo no la tengo, pero pues no sé, en eso estoy, en este año, próximo año quiero dedicarme, porque hay muchas partituras que no sabemos dónde se encuentran. Por fuentes sabemos que sí existen, pero de hecho Mireles en Tonalá se toca en los, ¿cómo se llama? En el disco que cuando estuvo el presidente No Cancino, se hizo un disco en homenaje a los hermanos Gómez, ¿sí? Y ahí sale Mireles en Tonalá, o sea, es muy conocida. Y esa se la dedicó David Gómez Gutiérrez creo que era un coronel, que era su amigo, ¿no? Creo que es bisabuelo o abuelo de Sofía Mireles, pero la partitura no la tengo. Correcto. Sigue insistiendo Alexander Cruz que efectivamente los sones chiapanecos es un popurrí de temas tradicionales. Así es. Pero dice que el arreglo no fue de él, yo supongo que él hizo los ensambles. Dice, los datos más correctos se ha dado por Ricardo Sánchez Solís. Es la apreciación de él. Bueno, realmente yo la fuente que tengo es de la familia, ¿no? Y de mi papá y de mis tías, de que el arreglo musical sí le pertenecía a David Gómez Gutiérrez, ¿no? Eso correcto. Es lo que yo tengo. Correcto. Por otro lado, tiene letra el vals Tuxtla. Sí, pero fíjate que la letra, o sea, cuando fue promovida, cuando era gobernador Rafael Pascasio Gamboa, creo que sí, él promovió, eso fue en 1942, fíjate, el Vals Tuxtla se hizo en 1903. Entonces pasó largo rato, ¿no? Y en 1942, Rafael Pascasio Gamboa promueve que se le ponga la letra al Vals Tuxtla. Entonces hace como una especie de convocatoria, ¿no? O una convocatoria. Y sé que fueron 3 personas que hicieron la letra, pero yo supongo que la que ganó o la que más pegó fue la que hizo Humberto Álvarez, que le dicen Pin Álvarez. Pin Álvarez. Bueno, cuando le hacen el homenaje a David Gómez Solana en 1944, que fue el 22 de noviembre, le entregan el pergamino, él entrega, dona la letra original del Vals Tuxtla, y ahí es donde a él le regalan la letra que hizo Pin Álvarez al Vals Tuxtla. Pero imagínate, habían pasado ¿cuántos años? Desde 1903 ¿no? Pero fue como un regalo, ¿no? Claro que es hermosa. Y aparte de la música, o sea, escuchas la letra, porque yo tengo un hijo músico, él es tenor, se llama Paco Riveros, ¿sí? Y lo han invitado, de hecho, cuando se hizo el 127 aniversario de Tuxtla como capital, lo invitaron y cantó el Vals Tuxtla con la Sinfónica. No, es algo súper emocionante, ¿no? Pero sí fue hecho después, ¿no? En 1942. El maestro, bueno, se lo entregaron, pero él ya estaba, o sea, él nunca la escuchó, él ya estaba muy enfermo, él murió el 12 de noviembre de 1945, o sea, al año de eso murió, ¿no? Pero sí, esa letra fue hecha por Pin Álvarez en 1942, ¿no? Y aquí tengo otra cosa muy importante que quiero leerles. Adelante. Dice, la letra fue compuesta por el también músico tuxtleco Humberto Álvarez, llamado Pin Álvarez, en el año de 1942, siendo gobernador del estado el doctor Rafael Pascasio Gamboa, quien fue el que promovió se le pusiera letra al Vals Tuxtla.
fue cantado por primera y única vez en esa época, claro, en el extinto Teatro Emilio Rabasa, en 1942, por la señora Alicia Esponda Chavarría, que era soprano, Arturo Sesma Calzada, que era tenor, y Roberto Cordero Citalán, que era bajo. Roberto Cordero es el autor de Comitán de las Flores, ¿no? Desde entonces, dice aquí, no se volvió a escuchar el vals Tuxtla cantado, solo se escuchaba la música interpretada en marimba. No sé a partir de qué año, entonces ya empezó a hacerse ese ensamble ya siempre, ¿no? De cantarse el vals Tuxtla, ¿no? Es más, fíjate que hace algunos años, bueno, hace como 2 años, escuché el vals Tuxtla tocado por la Orquesta Sinfónica de Roberto Peña Quesada. Roberto hizo los arreglos, si tú sabes, bueno, se tiene que hacer por cada instrumento, ¿no? El arreglo musical, y fue tocado aquí en el Teatro de la Ciudad. Ay, una cosa bellísima, bellísima. Yo jamás había escuchado el vals Tuxtla con orquesta, ¿no? Una cosa bellísima. Así es. Es lo representativo. Yo, gracias a los buenos oficios de Marco y ahorita de Martita, me estoy desasnando bastante, porque yo suponía que iba casi encuachado música y letra en esos tiempos. Declaro mi ignorancia, pero ahorita ya nos lo acaba de aclarar perfectamente bien. ¿Y quiénes más de la familia Gómez han estado dentro de la música? Además de los hijos, los nietos, los bisnietos. Pues, bueno, de los hermanos Gómez, tú sabes, ¿no? De la marimba de los hermanos Gómez, Arturo, ya lo había mencionado, David, esa marimba estuvo. Bueno, quiero contarte algo muy, muy bonito que pasó con la marimba de los hermanos Gómez. Por favor. Ellos se fueron, bueno, estuvieron mucho tiempo aquí, luego el maestro David Gómez Solana, él se queda aquí en Tuxtla, trabajando, dando clases, era músico de capilla, tenía su marimba, porque ya era grande y seguía trabajando. Es más, él promocionaba su marimba en el periódico, eso me comentó, esa fuente yo no la tenía y me la comentó José Luis Castro, que la ponía en el periódico promocionando su marimba del maestro Gómez. Mientras sus hijos, bueno, pues ya habían volado, ¿no? Ya se habían ido, se fueron a Tampico, estuvieron 1 año en Estados Unidos, regresan a Tampico y en Tampico conocen a otra compañía que lo representaba Juan Arosa Mena. Juan Arosa Mena era esposo de Lupita Rivas Cacho, que era una cantante y tenían ellos una compañía, entonces invitan a los hermanos Gómez a un recorrido que se iban a ir a Cuba y a las Antillas. Entonces ellos parten de Tampico a Veracruz y de Veracruz, bueno, pues llegan tienen una participación en Mérida, luego se van a La Habana, pero en el trayecto de Mérida a La Habana, el señor Juan Arosa Mena compone la letra, porque también era músico, la letra y la música de las chiapanecas. Entonces, la letra y la música de las chiapanecas es tocada por primera vez por los hermanos Gómez. Ah, pero no te comenté, o sea, en ese viaje sí iba el maestro David Gómez Solana, porque sus hijos lo invitaron. Entonces él se va a Tampico y se va con sus hijos en ese trayecto. Entonces, el señor Juan Arosa Mena compone la música en este trayecto en alta mar y los hermanos Gómez la tocan por primera vez, las chiapanecas, en alta mar. Y Lupe Rivas Cacho se aprende la letra. Entonces, cuando llegan a Cuba, en Cuba tocan las chiapanecas por primera vez en el Teatro Pairot, en Cuba, en La Habana. Tocada por ellos en la marimba y cantada por Lupe Rivas Cacho. Hicieron todo el recorrido en las Antillas y luego, bueno, la compañía se va a Venezuela y ellos regresan solos y tocan por primera vez las chiapanecas en México, pero en Mérida. Luego llegan a Veracruz y la tocan en Veracruz, y luego se van a Tampico y
y la tocan en Tampico, la música nada más. Y después, hasta 1930, fíjate, eso la compusieron en 1924, la compuso Juan Arosamena. En 1930, los hermanos Gómez regresan a Tuxtla y es ahí que en 1930, por primera vez, la tocan en el Teatro Emilio Rabasa, las chiapanecas. Y también acuérdate que de eso fue controversia hace tiempo, que decían que las chiapanecas no era de Juan Arosamena, que no sé qué. Pero bueno, eso es una fuente que a mí me contó mi papá. Mi papá era el nieto de David Gómez Solana y vivió ahí toda su vida. O sea, vivió en la casa de él, ¿no? Y fue preparado también por él. Entonces, todas esas vivencias se las platicaba y mi papá las comentaba, así como cuentos, ¿no? Y es algo muy, muy bonito, ¿no? Muy importante. Bueno, ahí hay una... dicen, yo fui a Chiapa de Corzo y tengo un disco original donde dice que se llamaba La Chiapaneca. Originalmente se llamaba La Chiapaneca, sin tener, y después se le agregó bueno, hasta voy a cantar, se le agregó el tan, 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 a posteriori. Alexander Cruz, un gran maestro, investigador también de la marimba Sí, lo conozco. Sí, dice, fue escrita por el chiapacorseño doctor Bulmaro López. Bulmaro López. En esto es importante la pluralidad. Hay toda una polémica, ¿no? Lo que pasa es que hay varias letras. Ahí el maestro José Luis Castro hizo una investigación en donde presenta varias versiones, ¿no? Pero lo cierto es de que quien hizo el registro entre derechos de autor fue Juan Arosamena, ¿no? Entonces, sería conveniente, motivo de otro programa, ese tema, ¿no? Pero sí es una gran polémica, ¿eh? Pero aquí lo importante es de que toda la familia Gómez, pues, ha sido una estirpe de músicos, ¿no? Incluso ya lo mencionó Marta, su hijo, Paco Riveros, es un extraordinario tenor joven, que bueno, ya no lleva el apellido de Gómez, pero es de esa misma rama, ¿no? Y ameritaría incluso un programa también especial a los hermanos Gómez, que fueron los que llevaron a marimba a grandes escenarios a nivel internacional, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Yo quiero señalar también que actualmente en el ayuntamiento, en honor a este extraordinario músico David Gómez Solana, conformamos un cuarteto clásico municipal con jóvenes estudiantes, bueno, ya egresados de la licenciatura en música del UNICACH, y actualmente están interpretando en todos los eventos así, no en todos, pero sí en algunos eventos importantes, homenajes. El Vals Tuxtla inician con eso, ¿no? Para que lo recordemos, ¿no? Y al final, pues, soy buen tuxtleco y también otros arreglos muy importantes que ellos mismos hacen. Y la última vez que hicimos un homenaje al maestro David Gómez en el Museo de la Marimba, pues nos dimos a la tarea de localizar las partituras ahí con Marta, para que ellos interpreten no solamente el Vals Tuxtla, sino las otras melodías, ¿no? Entonces, eso es recuperar pues nuestra identidad, nuestras tradiciones, ¿no? Tal vez los invitemos, si tú quieres, Roberto, a estos jóvenes, que también ellos puedan hacer un programa y que se den a conocer por el extraordinario trabajo que están realizando, sobre todo que son jóvenes, ¿no? Que están en esto, ¿no? Por supuesto. Gracias a todos los que nos siguen escribiendo. Sigue insistiendo Alexander, el arreglo de los aplausos, o sea, lo que yo canté, fue por Juan Arosamena. Amado Blanco Pedrero nos dice, es correcto, Alexander Cruz González, ya platiqué con su viuda y me platicó la historia. Bueno, lo importante aquí es el Vals Tuxtla de don David Gómez. Así es. Sí, ese es el eje principal de este programa. De este programa.
Sí, yo recuerdo siendo un chamaco en el Colegio La Salle, nos daba marimba don David Gómez. Él, David Gómez Gutiérrez. sí, David sí, Gómez y nos Gutiérrez, daba sí. unos bolillazos, no cocotazos, no cocotazos, nos daba bolillazos y desde ahí vino el amor a la marimba. La primera que nos enseñó, bueno, o sea, poeta y campesino, que casi siempre la pongo en mi programa de marimba porque me es muy nostálgica y vaya que era rudo para enseñarnos, rudo pero a su vez con una gracia sorprendente para tocar. Ya pues lo dejábamos nosotros tocar a él. Hablaste hace rato de el maestro Chiquiris. Sí, Jesús Jiménez, el Chiquiris, él era yerno de David Gómez Solana. Él Ajá. estaba casado con una hija de él que se llamaba Silvina, y fue también preparado por él, ¿sí? Por David Gómez Solana, y era excelente. A él sí lo conocí en la Ciudad de México. Sí, a mi tío, le decíamos tío Chu, lo conocí en la Ciudad de México. Y hay otra anécdota de otra hija de David Gómez Solana que se llama Victoria. Ella se fue a vivir a Veracruz, al puerto de Veracruz. Luego ella se queda viuda y entonces para tener dinero, pues hace también, sabe tocar marimba y prepara a unas chicas y hace un cuarteto. Y trabaja como marimbista, ella, ¿no? Con otras niñas y todo. O sea, y eso fue también, pues la base de que la enseñanza, ¿no? De David Gómez Solana, ¿no? De preparar a todos en música, que era lo que más le gustaba y era muy, muy importante, ¿no? Eso es muy También, fíjate, importante, sí. Uh-huh. es porque que comentábamos que les enseñó a tocar marimba a todos, ¿no? Entonces, probablemente sean las primeras mujeres en tocar marimba, ¿no? Aunque hay otra señora, no recuerdo su nombre, que también dicen que fue, ¿no? Pero bueno, es importante cómo también la mujer va aprendiendo marimba y luego en Veracruz, que por cierto, muchos que llegan dicen que la marimba es de Veracruz, ¿no? Porque allá también tuvo mucho auge, ¿no? Y pero en fin, estos son aspectos importantes, ¿no? De que se da en la familia, ¿no? Bueno, pues Dos temas. Creo que sí. El maestro Chiquiris tocaba el piano cuando yo era de kinder, en el kinder Mauro Carrasco. ¿Ah, Recuerdo que sí? él tocaba el piano y ahí nosotros Ah, chiquitillos salíamos en los bailables. Dice nuevamente Alexander Cruz, esto sí está de verdad. Mi padre, marimbista, me dijo que para ser realmente marimbista tenía que tocar grandes temas y uno de los retos era el vals Tuxtla. Nada así más. es. Qué Eh, interesante. Quizá Sí. no entienda yo mucho de la problemática de ejecutarla bien. Quizá no la Así entienda, es. pero debe tener partes difíciles para que me escriba Alexander con ese comentario. ¿Qué recuerdos más traes, Martita? Porque, Pues bueno, mira, fíjate que también, por ejemplo, los hermanos Gómez y bueno, también el profesor, el maestro Gómez, tocaban en el cine mudo, en esa época, o sea, Mm, llegaba la marimba y haz de cuenta, si la escena era que iba corriendo, entonces iba tocando, ¿no? Dependiendo de la escena, todo eso también lo hicieron ellos. O sea, ah, fue un entrenamiento, ¿no? Pero ellos eran, más que nada, les gustaba mucho, ejecutaban mucho la música clásica, como tú dices, poeta y campesino, ¿no? La ejecutaban mucho pues, en sus presentaciones. Y pues ellos
tuvieron vida artística hasta 1959, desde 1918 que iniciaron hasta 1959 más o menos, porque David Gómez Gutiérrez murió como en 1962, pero ya se había desintegrado el cuarteto, como tú sabes, ¿no? Todo pasa así con las cuestiones artísticas, ¿no? Tienen un tiempo de vida y luego pues ya se deshace. Pero la gran aportación que dio el maestro Gómez, bueno, es muy importante, como lo mencioné, es un elemento muy fuerte a la identidad, ¿no?, de nuestra ciudad de Tuxtla Gutiérrez, así como lo dio el maestro, el doctor Reno Cancino, con su poema Canto a Chiapas, así como lo dio don Emilio Grajales con el himno a Chiapas, ¿no? Así lo dio el maestro Gómez Solana con el Vals Tuxtla. Hermosa comparación a esos niveles. Realmente sí, es Exactamente. nivel de gente grande. Marco, adelante, Marco. No, sí, eso es muy importante lo que señala Martita, ¿no? Por eso hay que no rescatar, no es la palabra correcta, sino promover, difundir, que se escuche nuevamente el Vals Tuxtla, ¿no? Ahorita se me vino a la mente que también el maestro Jive Vázquez, Jive Vázquez. él siempre en cualquier oportunidad que había, tomaba el micrófono y la cantaba extraordinariamente, ¿no? Entonces, bueno, y también se me viene a la mente aquellas escenas del cine mudo en donde los momentos de suspenso, ¿no? Tan, 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 como marimba, ¿no? Extraordinario, ¿no? Extraordinario. Yo creo que estos temas de la marimba dan para mucho, ¿no? Y ojalá y sigamos invitando a más gente, el maestro Alexander. También, Alexander, sí. en fin. Sí. Tengo entendido que Jive Vázquez fue el primero que grabó la canción del Vals Tuxtla, ¿no? Y de hecho ya lo escuché a Jive cantar el Vals Tuxtla. Quiero leer un pequeño, bueno, se puede decir poema. Este poema lo escribió don Fernando Castañón Gamboa, ¿sí? Y dice así: David Gómez Solana, nativo de nuestra Coyatoc, supo trasladar a la marimba los sonoros y cantarinos arpegios del río Sabinal, de la floresta del Parque Madero, de los fuertes raudales del arroyo del Poti, de los leves sonidos que partían de las hojas de los sabinos y amates que bordeaban el Sabinal. Eso lo escribió Fernando Castañón Gamboa. Hermoso realmente. Excelente, qué bello. Oye, Marta, en el Museo de la Marimba tenemos una marimba extraordinaria, que es una obra de arte. Sí, fíjate, esa eso no marimba, lo he comentado. Coméntalo, ¿no? Porque es muy importante, si esa fue la que anduvo en todo el mundo, cuándo la construyó, en fin. Bueno, según los ya datos, fue de las últimas, ¿no? Ajá, fue de las últimas. Según los datos dicen que en 1932, aunque ahí en la cédula, en el Museo Regional dice 1911, ¿sí? Pero me contaba una prima que fue el gobernador Raimundo Enríquez. Ajá. Él le pidió al maestro David Gómez Solana, le pidió una marimba de concierto, pero una marimba grande y todo. Entonces, ahorita hizo él esa marimba con un faldón y aparte le puso incrustaciones de madera haciendo el escudo de Chiapas. Entonces él fue, ya cuando la terminó, claro, no fue tan rápido, ¿no? Y en cuanto la terminó, se la entregó al gobernador. Entonces el gobernador se la regala al cuarteto de los hermanos Gómez. Es la marimba que está en el Museo de la Marimba, una grandota que dice marimba de concierto. Esa, él la hizo el maestro Gómez en su carpintería, ¿no? Y él, fíjate que no solamente hacía marimbas, ahí en mi casa me acuerdo que había mesas, sillas, que había regalado, o sea, hacía cosas para su familia, ¿no? Que había regalado el abuelito. Y las marimbas él las hacía en serie. Y según sé que también cuando él trajo los patrones del maestro Corazón de Jesús Borrás y con el permiso del maestro Corazón de Jesús Borrás, él empezó a hacer las marimbas en serie, pues a construirlas ya con la doble tecladura, le cambió los tecomates, en fin, todo, ¿no? Entonces que le sueltan un periodicazo.
Entonces, acusándolo de que estaba plagiando algo. Entonces, él lo aclaró y dijo, no, o sea, yo tengo el permiso del maestro y yo nunca me he jactado de decir que yo fui el que hizo los patrones, ¿no? Por eso recalco mucho eso, de que él basándose en los patrones de Corazón, ¿cómo es? Corazón de Jesús, ¿no? O Borrás. Sí, Borrás. Ajá, pero y además eran amigos, o sea, en esa época todos los marimbistas tenían comunicación. No era muy fácil pues trasladarse, pero él se fue a Venustiano Carranza porque alguien le ha de haber comentado, ¿sabes qué? Pues allá hay un descubrimiento, ¿no? Ya hizo la marimba de doble tecladura, ¿sí? Porque le hizo un año antes, ¿no? Y fue, platicó con él y trajo los patrones y todo. Entonces fue una gran aportación porque la marimba, aparte de que cuando le cambió los tecumates, ¿sí? Porque era una sonadera, dicen que tocaban y se pegaban, pues vibraba mucho, ¿sí? Con eso quedó completa, ¿no? Muy completa y ya se puede tocar, bueno, eso lo han de saber los marimbistas, música clásica, ¿no? Y música popular. Esa fue la gran aportación. Y las patas, bueno, las patas, realmente no sé si él lo hizo, pero en la primera foto que está con sus hijos, que están chiquitos, la marimba ya tiene doble tecladura, ¿sí? Pero las patas siguen siendo cortas, porque él está sentado. Sus hijos están paraditos, pero él está sentado. Pero ya después la marimba de concierto que hizo, bueno, ya es una gran marimba, es grande y todo, ¿no? Sí. Otro aspecto también importante, sí. Roberto y Marta, es de que por primera vez una marimba recibió un apoyo, no sé si se haya sido del gobierno del estado o del municipio, pero ahí se inició pues la tradición de que muchos municipios tengan una marimba subsidios, municipal, ¿no? a su cargo, subsidios, ¿no? Y qué bueno, porque eso ha permitido que siga vigente la marimba, ¿no? Como actualmente el ayuntamiento tiene tres marimbas, la Santa Cecilia, la Reina Tuxtleca y el Pie del Cañón, y ahora el cuarteto clásico, ¿no? Y Coneculta también tiene tres, ¿no? Y así muchos municipios tienen su propia marimba, ¿verdad? Pero se inició ahí, ¿no? Marta. Así es, y fue con la primera marimba que hizo con sus hijitos, que se llamaba Marimba Gómez. Tocaban todos los domingos en la Plaza Santo Domingo y le pagaban a él, estaba subsidiada la marimba, ¿no? Claro. Y así fue la vida de él, ¿no? Dedicado completamente a la música. Y realmente él bueno, considero que no era viejo, él murió teniendo 78 años, pero era una persona, bueno, que trabajó mucho en su vida, pero es más, hay una foto donde él está recibiendo el pergamino que le da el ayuntamiento y ya se ve muy anciano, muy, muy anciano, y ya usaba bastón, pero aún así, él nunca dejó de trabajar, seguía trabajando en el ayuntamiento, en el archivo, como investigador creo que ya lo mencioné, como director de música, algo así, en el ayuntamiento, ¿no? O sea, trabajó hasta sus últimos momentos, ¿no? Para la música. Quiero presentarles, espero que no vaya yo a tener problemas para compartir lo siguiente. Memo. Ah, sí, el maestro, sí. El maestro Memo. Él es nieto. Memo. Sí, él estuvo mucho tiempo en 1267 y falleció en 1945. ¿Cuál gusto?
Oye, qué bien. Él es Memo Gómez Chanona. Él también fue preparado en el Conservatorio de la Ciudad de México. Un gran músico, el maestro Sí. Memo. Fue el último que conocimos. Y también fíjate que otro nieto de David Gómez fue director del Conservatorio Nacional en la Ciudad de México. ¿Sí? Antes de... ¿Quién Se García Blanco? llamaba Humberto Gamboa. Sí, era nieto, era hijo de David Gómez Gutiérrez. ¿Sí? Era hijo, pero no de su matrimonio. Pero sí estudió música y todo, o sea, fue también la herencia, y llegó a ser director del Conservatorio en la Ciudad de México. Se llamaba Humberto Gamboa. Y sí tenía relaciones con su papá, ¿no? Porque David Gómez Gutiérrez murió en México y él estuvo con su papá en los últimos momentos. Sí. Qué bien, qué interesante, ¿no? Sí. Pues desafortunadamente el tiempo ya nos alcanzó. Oye, antes de que nos vayamos, yo quiero decir algo. Sí, quiero pedir algo, claro. Ojalá, bueno, a través de las autoridades correspondientes, que se haga una medalla al mérito musical que se llame David Gómez Solano. Sería algo grandioso. ¿Es la primera propuesta? Sí, ¿verdad? Sí. Está siendo ahorita lanzada nuevamente, que sería la medalla, por favor. Impulsarla, ¿no? Claro que sería sí. la medalla, sí, al mérito musical, que se llame David Musical. David Gómez Solano. Muy bien. Ya se lo había platicado a mi amigo Marco Antonio muchas veces, ¿verdad? Pero hay que sentarse, pero no hay que dejarlo ahí, trabajarla bien la propuesta. Bueno, no sé si antes de que nos vayamos me permita comentar para promocionar los siguientes programas. ¿Cuál va a ser el siguiente, Marco? Creo que tenemos a Sofía Mireles con el maestro Manuel Bolán, el abuelo de la marimba. Tenemos a Magín con la marimba en el Valle de Jipilas, marimbistas comitecos, marimbistas ustlecos, pero también otros temas que ya estaban programados, el de Don Ruma, ¿no? Con Jorge Alejandro Sánchez y María Magdalena, y algo de leyendas también, ¿no? Entonces, pues vamos avanzando en esto y seguimos con la marimba hasta donde dé, ¿no? Hay muchas historias que contar, ¿no? No va a parar. Hay que buscar Tapachula, por ejemplo, ¿no? Villaflores, otros lugares, ahí vamos a ir avanzando hasta que... Hay que invitar a Raúl también. Raúl trae Raúl Vera, sí, con marimbistas tus formación muy interesante. Claro, sí. Entonces. Y a José Luis Castro. También vamos, que vayan haciéndose más programas, ¿no? Cada sábado. Claro, los felicito mucho, de verdad, qué bonito programa, ¿eh? Yo les he dado, en algunos he estado ahí muy pendiente, pues los felicito a los dos. Sí, porque es bonito pues hacer un programa de marimbas y todo, pero ya que se hable de un tema le da más fuerza. Claro. Gracias, Martita, por tu hermosísima y precisa colaboración. Yo en lo particular aprendí mucho, como siempre, y te agradezco mucho. Es la primera, mas no la última. Así es. Muchas gracias a ti, Roberto. Adelante, Marco, para despedir el programa. Pues bueno, que estén pendientes, que compartan mucho, comenten, porque eso va activando pues el algoritmo del Facebook y se va replicando más, ¿no? Y pues repetir que es un espacio abierto en donde todas las expresiones son válidas, no tratamos de imponer ningún criterio, sino más bien un diálogo abierto e enriquecedor sobre nuestra cultura y en este caso sobre nuestro instrumento musical. Entonces, pues cada sábado, hasta que lo permita nuestra salud y el gran arquitecto del universo, que podamos avanzar, ¿no? Pues muchísimas gracias, Marta, por esta plática. Ojalá y sigamos ahora con la segunda dinastía de los Gómez, ¿no? Sí. Más adelante. Gracias. Sí. Nuevamente me repites, Marco, el próximo sábado, ¿cuál será el programa? Manuel Bolán, el abuelo de la marimba, por Sofía Mireles Gavito. Pues muchas gracias a Marco y a Martita. Les agradezco muchísimo y en el alma su participación.
enriquecedora al 100. Hubieron muchísimos comentarios que imposible leer. Les pido a todos los que lo escucharon y vieron que lo compartan, por favor, para que esto se vaya cada vez expandiendo más. Nuevamente a todos ustedes les agradezco. Soy Roberto Araujo, quien pregonó la crónica, y en este caso a don David Gómez, el autor de El Vals Tuxtla. Nos vemos y Gracias. hasta la próxima semana. Va. Buenas noches. Buenas Bye. Buenas noches. Bye.